Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Sapien Pérez de la Facultad de Enfermería Mochis. Soy del grupo 411 y en esta ocasión estamos cursando una materia que es Enfermería del Adulto Mayor y vamos a hablar sobre los signos vitales en el adulto mayor. Bueno, primeramente, ¿qué son los signos vitales? Los signos vitales reflejan funciones esenciales del cuerpo, incluso ritmo cardíaco, bien sea el ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria, temperatura y lo que es la presión arterial. Su proveedor de detección médica puede observar, medir y vigilar sus signos vitales para evaluar su nivel de funcionamiento físico, si padecen alguna normalidad, si está bien, etcétera. Los signos vitales pueden variar mediante sea lo que es el sexo, la edad, condición de la persona, condición física, si tiene alguna enfermedad o algo, pueden variar los parámetros normales. Primeramente vamos a hablar sobre lo que es la presión arterial. Bueno, la presión arterial, su concepto. Este se basa en la interrupción del flujo sanguíneo de una arteria, habitualmente braquial. Esto es mediante la aplicación de una presión uniforme con un manguito hinchable. Cuando la presión aplicada es mayor que la presión arterial en el vaso, se colapsa y el flujo se detiene, no, no auscultándose en ningún lado. Y al ir disminuyendo la presión del manguito, el flujo del vaso se restaura originándose, o sea, originando, perdón, unos ruidos. Este, son unos ruidos característicos del flujo turbulento que progresivamente pasa por el flujo laminar, lo que permite el cálculo de las presiones sistólicas y distólicas. Los ruidos que permiten dichos cálculos se conocen como fases de Korotkov. Bueno, el equipo material para esto viene siendo un bamanómetro, un, un estetoscopio, una hoja de registro y un bolígrafo. El parámetro normal en adultos viene siendo 120/80. Es decir, el adulto, su presión sistólica anda entre 120 y 129, eh, mide menos de 80, entonces tiene una presión elevada. Bueno, el procedimiento para realizar esta técnica viene siendo se debe valorar el estado físico del paciente para elegir una zona de una toma de presión arterial adecuada. Se debe asegurar antes de realizar la medición que el paciente no ha realizado algún ejercicio previo a la toma y de ninguna alteración emocional, ya que esto pues puede alterar lo que es puede alterar lo que nos va a dar ahí en el manómetro, alterar lo que es la presión. Se debe adecuar el tamaño del manguito a la estructura anatómica del paciente, pues esto es, ya que pues algunas personas tienen el brazo más ancho que otro y pues se debe de colocar de una manera cómoda hacia el paciente. El manómetro con el manguito comprobando su buen funcionamiento y verificando que el indicador se debe de verificar en el marcador que trae el manómetro que esté en cero y comprobar que esté totalmente desinflado, pues para que tiene una llavecita que se cierra y se abre, así sacando y metiendo lo que es aire. Se debe informar al paciente de la técnica que se le va a realizar, como en cualquier otro procedimiento. La postura adecuada del paciente para la medición debe ser de cúbito supino o de sedestación. En sedestación, perdón. El brazo debe descansar sobre alguna superficie firme, ya sea una mesa, una silla, algo que podamos apoyar para que esté al mismo nivel del corazón y de preferencia de levantarse la manga o quitarse la camiseta y que sea directo hacia la piel. Este debe ser directo hacia la piel. No vamos a realizar lavado de manos, colocar el manguito alrededor del brazo del paciente de la forma en que la bolsa hinchada esté directamente encima de la arteria braquial y que el borde inferior del manguito quede por encima de la fase de la fosa anticubital de 2,5 a 3 centímetros. Este, Se debe fijar el manguito sin ejercer una presión excesiva y comprobar que el manómetro de la presión funcione correctamente. Colocar el estetoscopio y palpar la arteria con la punta de dedos y colocar la membrana del estetoscopio sobre la misma sin aplicar presión, solamente sintiendo en donde se sientan los punzos.
Se va a inflar el manguito rápidamente hasta que la presión sobrepase de 120 a los 30. Y se debe desinflar, ya que pasa esto, desinflar el manguito lentamente. Y se debe observar detenidamente lo que es el marcador del manómetro. Y el primer sonido que escuche, dependiendo al número que vaya saliendo, es el primer número. Y debe ir desinflar la llavecita lentamente y va a ir bajando. Y hasta el último ruido que escuche, y donde el número que sea, ese es la otra, es el otro número. Y se debe retirar el manguito y desinflar completamente, y pues ya guardar el equipo material. La toma de temperatura. En esta, la temperatura es una magnitud física que expresa el nivel de calor que ostenta un cuerpo determinado, un objeto, un ambiente, entre otros. En tanto, la misma se encuentra estrechamente vinculada a las nociones de frío, menor temperatura de calor y mayor temperatura. El equipo material para esto viene siendo un termómetro clínico, gases no estériles y unos guantes. Los parámetros normales en la temperatura de las personas es aceptada generalmente entre 96,6 grados Fahrenheit y 37 grados centígrados. Y algunos estudios demuestran que la temperatura corporal normal puede un amplio rango desde los 97 grados Fahrenheit hasta los 36 grados centígrados. El procedimiento. Se debe lavar las manos con el lavado de manos clínico, explicar al paciente el procedimiento que se le va a realizar, colocarnos los guantes, comprobar que la axila esté completamente seca y de no ser así, y secarla totalmente con unas gasas. Se debe bajar la columna del mercurio 35 grados centígrados en forma ascendente y descendente. Colocar al paciente en el pliegue auxiliar el termómetro y colocar el antebrazo cruzado sobre el tórax. Una vez colocado el termómetro, esperar de 3 a 5 minutos a que el termómetro haga su trabajo. Se debe retirar el termómetro sin colocar el bulbo para así no afectar lo que es la temperatura que salió en el termómetro, y no afecta el resultado. Se debe leer la temperatura y si es un termómetro de mercurio, colocarlo a la altura de los ojos para realizar la lectura, ya que pues es una rayita que se mira solamente y a simple vista es difícil observarlo, se debe de mirar detenidamente. Este, Anotar la temperatura en una gráfica de enfermería, recoger el material utilizado, acomodar al paciente y lavar las manos adecuadamente, y por último, pues limpiar el termómetro. La frecuencia cardíaca. Bueno, esta es la onda pulsátil en la sangre originada en la contracción del ventrículo izquierdo que resulta la expansión y contracción regular del calibre de las arterias. Bueno, el equipo de material para este viene siendo un reloj con segundero, una hoja de enfermería, bolígrafo y un estetoscopio. Los parámetros normales de esta vienen siendo en un reposo normal, los adultos oscilan entre los 60 y 100 latidos por minuto. Y una frecuencia cardíaca baja en reposo, o sea, estando en reposo la persona implica una función cardíaca más eficiente y un mejor estado físico cardiovascular. El procedimiento para esta viene siendo comprobar la identidad del paciente, explicar al paciente el motivo que se le va y lo que se le va a realizar, como cualquier otro tipo de procedimiento, situar al paciente de cúbito sentado, colocar la región del miembro donde vas a tomar el pulso en posición de descanso y sobre una superficie firme. Se debe realizar lavado de manos clínico para el pulso periférico, apoyar una yema entre 2 y 3 del dedo sobre una arteria y comprimir hasta sentir las pulsaciones, que viene siendo pues, en esta parte, puede ser la más común en esta parte de la mano, de la muñeca. Se debe percibir durante unos instantes los latidos antes de iniciar la contabilización. De una manera más rápida realizarlo viene siendo de contar las pulsaciones durante 15 segundos y multiplicar por 4 para así completar el minuto y el resultado, pues lo que salga pues eso es lo que va el latido. Pero esto varía y es recomendable no hacerlo si usted mira que los latidos son irregulares y eso se debe de hacer, pues al momento antes de realizar el conteo se debe de sentir
el pulso y así usted verificar si los latidos están siendo normales o irregulares y si no es así, contar los 60 segundos y no multiplicarlo. Se debe valorar al mismo tiempo el ritmo y pulsación y volumen del pulso. Eh, para el pulso apical, se destapa el tórax del paciente, se coloca el estetoscopio en 5 grados al espacio intercostal de izquierda de la línea media de la media clavicular y contar los latidos ahí durante 60 segundos, observando el ritmo y el tiempo. La frecuencia respiratoria. Esta es la cantidad de ciclos respiratorios que aparecen en un individuo durante un minuto. Un ciclo respiratorio está tomado por una respiración, aire que entra y una aspiración, que viene siendo el aire que sale. El equipo material para esto viene siendo un reloj segundero, una hoja de registro, un bolígrafo y un estetoscopio. Los parámetros normales de una frecuencia respiratoria en un adulto que está en reposo oscila entre los 12 y 16 respiraciones por minuto. El procedimiento, la primero se va a hacer, pues, como siempre, lavado de manos clínico, colocar al paciente en una posición ascendente de cúbito dorsal. La respiración debe ser contada sin que el paciente se percate de ello. O sea, para que no tenga ningún tipo de distracción y que no se esté como concentrando en eso el paciente. Observar al paciente y contabilizar las elevaciones de tórax y abdomen durante un minuto. En caso de no poder contabilizar los movimientos de tracción a simple vista, se debe de contabilizar la frecuencia poniendo la mano sobre el pecho del paciente o utilizar una estetoscopio en el tórax. Se debe observar las características de la respiración, amplitud, ritmo y profundidad, sonido respiratorio, así como coloración en la piel y de las uñas para ver si no hay alguna interferencia o algo que pueda afectar al conteo. Desinfectar la cabeza del estetoscopio después de un uso entre pacientes con un algodón impregnado en desinfectante según las recomendaciones del fabricante y normas de la medicina preventiva. Y anotar la hoja en una hoja de registro, anotar la información en una hoja de registro de enfermería. Y pues esto sería toda mi parte. Muchas gracias.